Muy buenos días a todos ustedes, queridos hermanos, amigos. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 3, Efesios, capítulo 3, y vamos a leer el versículo número 1, dice así, Efesios 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, ahí nomás, una vez más, dice así, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Vamos a hacer una pausa y vamos a orar un momento, ¿sí? Padre Santo, Señor, nos acercamos a tu santa palabra y a través de tu palabra ante tu trono santo, Señor, y venimos a suplicarte misericordia para que tú nos hables, Señor. Está tan cargada nuestra alma, nuestra mente de pensamientos nocivos, de ideas tan contradictorias. Te pedimos y te suplicamos que tu palabra sea eficaz como siempre para limpiar nuestra mente y que salga a relucir tu verdad, la única verdad, Señor, y que Jesucristo sea glorioso para nosotros en esta mañana como un poderoso Salvador en nuestras vidas. Así te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, en ese versículo que acabamos de leer, va a ponerse él a sí mismo un apelativo muy interesante, hermanos. Creo que un apelativo que nadie quisiera ponerse. Pablo a sí mismo se va a llamar, en el verso que hemos leído, prisionero de Cristo Jesús. Él a sí mismo se va a llamar prisionero de Cristo Jesús. Ninguna persona que está en prisión quiere que lo llamen como prisionero. Y casi ninguna persona que está en prisión quiere que el resto sepan que está en prisión. Estar en prisión es una situación humillante. Estar encarcelado es una situación agobiante. Es una situación de extrema confusión. Aún el más vil pecador, el hombre, el más terrible criminal, y malhechor, de quien se tiene todas las pruebas y evidencias de que es culpable y así es llevado a la cárcel, aún allí en la cárcel, sabiéndose que es digno de la cárcel y culpable de los delitos que se le acusa, pero aún así siente confusión en su corazón, hay confusión en su mente, porque la cárcel es un lugar horrible, horroroso, y la experiencia de estar en prisión es una experiencia humillante. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo, en Efesios 3:1, se hace llamar prisionero? Pero no cualquier prisionero. ¿Por qué el apóstol Pablo se hace llamar prisionero? Pero no cualquier prisionero, sino dice exactamente prisionero de Cristo Jesús. Y una vez más les digo, ser prisionero es estar preso, estar encarcelado, es una experiencia de lo más agobiante y horrorosa, terriblemente horrorosa. Y una persona que nunca ha estado en prisión, nunca, no importa todas las películas que pueda haber visto, nunca puede llegar a imaginarse realmente lo que significa estar en cárcel, dormir en la cárcel, comer en la cárcel y estar con otros presos. Nunca la imaginación llega a poder calcular o medir exactamente lo que significa estar en prisión. Muchos en prisión dirían, no hubiera hecho lo que hice, si hubiera hecho caso, si hubiera sido más sensato, no me hubiera metido en esto y en aquello, si hubiera sido más obediente a mis padres, si hubiera hecho aquí, allá, etcétera, no estaría aquí. Diciendo esto con lamento, con dolor, porque estar en prisión realmente es, yo una vez he dicho eso, yo pienso que la cárcel y la prisión es la experiencia más parecida al infierno, pero no es el infierno. El infierno es algo indescriptible, algo que los hombres cuando vayan allá, cuando estén allá dirán, nunca me imaginé que así sería el infierno. Pero lo más parecido aquí en la tierra al infierno realmente es la experiencia de la cárcel, de la prisión.
y Pablo se hace llamar prisionero de Cristo Jesús. Hay dos cosas aquí muy importantes que quiero mencionar de esta palabra, de este apelativo que Pablo, con el que Pablo se hace llamar a sí mismo. Primero, es que Pablo está expresando aquí lo mucho que sufrió por Jesucristo. Él no se está diciendo, soy preso de Cristo Jesús, metafóricamente hablando. O sea, soy un preso simbólico, soy un preso simbólicamente hablando. No, Pablo, cuando escribe esta carta que estamos leyendo, literalmente Pablo está en la cárcel. Literalmente Pablo está en la cárcel. Y Pablo estuvo no una vez, varias veces en la cárcel. Pablo, por un lado, quiere decir, hermanos, yo literalmente he estado preso. Yo he estado en la cárcel. No por un delito, no por malhechor, no por haber sido un delincuente, no por cuestiones de mal manejo de dinero, no por cuestiones de violencia contra mi prójimo. No, yo estoy aquí en la cárcel y he estado en la cárcel y probablemente volveré a estar en la cárcel por causa de Jesucristo. Pero estar en la cárcel para él fue sufrimiento en la carne, fue doloroso, fue muy humillante, una experiencia muy sufrida. Y esto es parte del cristianismo. Esto es parte del cristianismo. Y Pablo está mostrando aquí, Dios está mostrando en la vida de Pablo, que el llamado que Dios nos ha hecho, el llamado a la salvación, tiene que ver con un elemento que es el sufrimiento, el sacrificio. Es esa experiencia dolorosa que es similar al morir al yo, que es como cargar tu cruz. Para Pablo, hermanos, para Pablo la expresión ser preso es muy significativa. También la expresión que Jesús una vez dijo, carga tu cruz y sígueme. Cuando una persona era condenada por el Imperio Romano a ser crucificado, cuando una persona era condenado a ser crucificado, en el acto no lo llevaban a la cruz. Ser crucificado significaba, ahora te van a llevar a una cruz, lejos de la ciudad, a un lugar descampado y probablemente a un lugar alto, en un monte, y te van a clavar allí. Pero desde aquí, desde que salgas, desde el tribunal, hasta que llegues allá y te claven en esa cruz, todo ese recorrido te van a patear, insultar. Mientras tú camines, la gente te va a agarrar a pedrones, te van a meter puñetazos, vas a llegar sangrado, pateado, escupido, y 1000 cosas te van a tirar, cosas en la cara, probablemente excremento, orine, y es todo un ritual, una experiencia de lo más humillante, hasta que llegues a la cruz y seas clavado y mueras allí, como un vil animal. Una vez que se sentencia a un hombre, vas a ser crucificado, has perdido todos tus derechos. No hay derecho. No tienes derecho a pedir agua. No tienes derecho a decir, ya basta. No hay derecho. No tienes derecho, has perdido todos tus derechos hasta que llegues a la cruz. Muchos morían antes de llegar a la cruz. Y por eso, antes de llegar a la cruz, a muchos hombres les daban una droga que a Jesús le ofrecieron. A Jesús le ofrecieron en el camino una droga, Jesús no la aceptó, porque quiso experimentar el sufrimiento en su máxima medida, porque tenía que llevar nuestros dolores, bendito sea el Señor. Pero Jesús recibió esa invitación, le ofrecieron una droga, un líquido, un brebaje que era una droga. Estaba preparada, siempre le daban eso para que soporte y siga soportando el dolor y el desangre que significaba luego la crucifixión. Perder los derechos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz. Tome su cruz. Un cristiano verdadero tiene que entender esto. Has perdido todos tus derechos. Le perteneces a Dios totalmente. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que el hombre fue creado por Dios y todos sus derechos tienen que ver simplemente con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha planeado para mí al momento de haberme creado? Cuando Dios decidió traerme a esta vida y nací de mis padres, ¿nací para yo hacer lo que me da la gana? ¿Nací yo para escoger mi propio camino? Yo he nacido aquí, he nacido varón, he nacido en Lima o en Perú para hacer esto y aquello y todo lo demás. ¿Yo he nacido para eso? No, no nací yo para eso. Nací porque Dios lo decidió y nací para cumplir un plan.
y una voluntad, la voluntad de Dios. No tengo yo derecho de hacer mi propia vida. Y cuando yo decido hacer mi propia vida, eso se llama rebelión. Por eso el hombre sufre. Por eso hay tanto caos, por eso hay miseria, por eso hay tanto adulterio, por eso hay todo tipo de situaciones horribles para el ser humano, por causa de que el hombre se rebeló contra Dios. Cuando el hombre decidió hacer su propio camino, lo que estaba diciéndole a Dios es: yo no quiero saber nada contigo, no me interesa lo que tú has diseñado para mi vida, yo voy a labrar mi propio camino, triunfaré en esta vida. Y lo que estamos viendo y lo que hemos visto a lo largo de la historia, hermanos, es solamente el dolor, el horror y el sufrimiento del hombre en su condición de rebelión contra Dios. Y no puede pasarle otra cosa al hombre sino eso, porque está en rebelión contra Dios. La Escritura dice así, hermanos, en el libro de los profetas: no hay paz para el impío, dice Jehová, no hay paz. Significa, todo aquel hombre, toda mujer que decidió vivir haciendo su propio camino, nunca experimentará la paz verdadera. Nunca. No hay paz para el que vive en rebelión y el que está en contra de Dios, el que vive en su propio camino. No importa qué tan aparentemente bien le vaya en esta vida. No hay paz, no hay gozo verdadero, no hay en el corazón quietud, no hay en el alma quietud. Eso es para el hombre que vive en contra de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios. Pero hermanos, una vez que Dios por su gracia alumbró nuestros ojos y nos hizo ver nuestro estado calamitoso de rebeldes y nos llamó al arrepentimiento y nosotros nos hemos arrepentido, amén. Hemos reconocido qué mal hemos vivido contra Dios, hemos caminado en contra de la voluntad de Dios. Este libro sagrado ha sido lo último que hemos leído. Podemos haber leído muchos chistes y muchos cómics, hemos leído muchas cosas e historietas, sabemos tantas cosas, probablemente sabemos la vida de Hillary Clinton, sabemos la vida de repente de Maduro, sabemos la vida de los grandes artistas, y conozco la vida al revés y el derecho de los futbolistas o de las actrices, y sabemos la vida de mucha gente, pero conocemos absolutamente nada del creador de nuestra vida. Cuando Dios ha venido a nuestra vida y ha producido esa experiencia dolorosa, pero a la vez agradable, que se llama el arrepentimiento, por el cual nos hemos dado cuenta qué miserable ha sido nuestra vida, qué miserable. He comido el pan de Dios sin adorar a Dios, he respirado el aire de Dios sin dar gloria a Dios, he vivido en la creación de Dios sin adorar al Creador, sino viviendo para el dinero y las cosas materiales. Cuando eso sucede en mi vida, me doy cuenta, se llama arrepentimiento, y caigo en el pesar, entra en mí una crisis, desesperación y dolor. He pecado contra Dios, pero a la vez, la palabra de Dios produce en mí una fe que salva, hay esperanza, no todo está perdido. Cristo murió por nosotros, hay perdón para los pecados, aleluya, aleluya. Jesús dice: todo aquel que quiera venir, venga a mí y beba, aleluya. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo lo haré descansar, gloria a Dios. Hay descanso para el agitado, hay descanso, hay paz para el que se arrepiente, para el penitente, bendito sea el Señor. Así hemos llegado, así estamos aquí. Porque Él nos abrió los brazos, y en la cruz del Calvario, sus brazos abiertos, hermanos, eran una invitación a venir a Él. Y esos brazos siguen abiertos, gloria a Dios, día y noche, para el pecador, para el más vil pecador, para cualquiera de nosotros. Una vez que llegamos a los brazos de Cristo, una vez que llegamos al pie de la cruz de Jesucristo, donde su sangre cae para nosotros, para lavar nuestro manchado corazón, una vez que llegamos a Jesucristo en arrepentimiento sincero, en fe verdadera, y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Porque tenemos que llegar a entender esta frase de Pablo: prisionero de Jesucristo. ¿Qué es lo que hemos hecho el día que le dimos nuestra vida a Cristo? Bueno, algunos hombres y mujeres se hacen esta pregunta, más o menos, después de años de casados. ¿Qué hice? Me casé. ¿Qué hice? Y pasa el tiempo y lo despierta. ¡Ah! Me casé. Uy, no era un sueño. ¿Cómo hago? No se puede retroceder el tiempo. Hay documentos, hay testigos, hay fotos.
Ya fui, ya me casé. Algunos dicen, ¿cómo hago para retroceder? Ya no se puede. Y estoy metido en un asunto que realmente me lamento haberme metido en esto. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mis hermanos, mis patas del alma me dijeron, no te cases, piénsalo bien, con ella no, con ella sería lo último, olvídate. Y yo estaba ciego, me casé, ¿qué hice? Ok, a veces también sucede en los negocios, te asocias con alguien y todo parece que va a ir bien, e inviertes aquí, pones tanto, y después de un tiempo dices, ¿qué hice? ¿Dónde invertí? ¿Con quién? Perdí todo mi dinero. Ok, ¿qué hemos hecho el día que le dimos nuestra vida a Jesucristo? Porque tan bonita y de una manera tan hermosa a veces decimos, le he dado mi vida a Cristo, pues ¿sabes lo que has hecho? ¿Puedes entender lo que has hecho? Darle la vida a Jesucristo. Te voy a explicar un poquito lo que significa darle la vida a Jesucristo. En el lenguaje del Antiguo Testamento, esto es lo que significa. Cuando tú habías pecado contra Dios, ibas al sacerdote en el santuario y confesabas al sacerdote, no exactamente tu pecado, mas le decías, soy un pecador y he pecado. Probablemente no decías cuál era el pecado, pero he pecado contra Dios y he traído un animal, un corderito, que me va a representar. Y tú te alejabas, primero que ni siquiera entrabas al altar. El altar, ningún hombre entraba, solamente entraba en el altar el sacerdote. Y tú presentabas tu animalito que te va a reemplazar a ti. Y entonces el sacerdote cogía el animal, tomaba el animal y lo miraba y lo observaba meticulosamente. Pero meticulosamente observaba si era tuerto, si le faltaba si tenía un defecto, una pierna rota. Lo miraba totalmente, lo observaba y decía, tu animal califica para representarte. Entonces, cogía el animal, el sacerdote, y lo ponía en el altar, vivo, lo ponía vivo en el altar. Y tomaba un cuchillo y lo degollaba en el altar. Ahora este animal te representa a ti porque tú tenías que morir. No te vas con el animal ya murió, queda aquí, nunca más lo verás. Eso es lo que significa entregarle la vida a Cristo. Cuando tú vienes y dices a la cruz, dices, Señor, te entrego mi vida, significa que tú vienes y dices, Señor, voy a subir a la cruz contigo, yo muero contigo, para nunca más bajar. No me pertenezco, yo no soy mío, no tengo derechos. Es tan importante poder comprender esto, hermanos. Es demasiado importante entender esto. Los cristianos a veces no medimos aquella tan maravillosa experiencia de entregarle la vida a Cristo. A veces los cristianos pensamos que ha sido un asunto poético, un asunto, circunstancial, ¿no? Tal día yo me entregué a Cristo, tal día yo... No es que un día me entregué a Cristo, es que ese día yo morí. Yo fui clavado en la cruz para que nunca más yo haga mi propia voluntad. Nunca. Y para que en mí solo se haga la voluntad de mi Salvador, por siempre. Pero ¿por qué haríamos eso, hermanos? Si tuvieras la oportunidad de retroceder 5, 10, 15, 20 años y te hacen la pregunta, ¿te volverías a casar con la misma persona? Algunos dirían jamás, nunca más, nunca más. Si a una mujer le dirían eso de la misma manera, ¿te volverías a casar con el mismo hombre? ¿Te unirías a ese hombre? Algunas mujeres ni loca, jamás, mejor con el diablo, nunca con ese hombre, nunca, jamás. Algunas mujeres dirían eso, pero de verdad, no bromeando, de verdad. También hombres lo dirían llorando. Fue lo peor que hice, unirme a esta mujer, desgració mi vida. Hombres y mujeres dirían eso, no pocos, muchos. ¿Por qué Pablo después de años nunca dijo, si yo volviera el tiempo atrás, yo no volvería a entregar mi vida a Cristo?
Pablo menciona en el Nuevo Testamento 5 veces, hay 5 versículos en los que Pablo menciona: yo soy prisionero de Cristo, y lo hice con honra, con orgullo, con honor. He sufrido mucho por Jesucristo, me han golpeado, me han apaleado, me han apedreado, me han escupido, me han calumniado. He estado a punto de que me maten muchas veces, injustamente. Soy prisionero de Cristo. Ha sido un tormento físicamente estar en comunión con Cristo, pero nunca me arrepiento de esto. Si tuviera que pasar esa misma experiencia, la volvería a hacer con gozo. ¿Cómo es posible? Un joven llamado David Brainerd tenía 28 años, tenía tuberculosis, estaba a punto de morir. ¿Cómo es que estaba a punto de morir y casi su vida se había desintegrado y quemado ya? Estaba a punto de morir. Vivía en Estados Unidos. Este joven decidió ser predicador y misionero y se fue a los Pieles Rojas a buscar a los salvajes Pieles Rojas en los años 1700. Un solo deseo tenía, un solo deseo: predicar el evangelio a los Pieles Rojas, a los salvajes, y que ellos conozcan a Jesucristo. Dejó su novia, dejó todo lo que podía hacer un joven: negocios, dinero, fama, estudios, profesión. Dejó todo con un solo anhelo: que esos salvajes conozcan a Jesucristo. Y estaba enfermo, y se fue enfermo, y estando allá 4 años entre los Pieles Rojas, acabó su vida. A punta de oración y de ayuno, acabó su vida. Cuando ya estaba para morir, volvió a la ciudad y lo recibió el pastor Jonathan Edwards y lo acogió. Estuvo varios meses hasta que murió. Antes de que muera este joven David Brainerd, que se estaba muriendo de tuberculosis, flaco, un cadáver, llegó su hermano Israel Brainerd, y su hermano recibió estas palabras de David Brainerd. Le dijo a su hermano: si yo tuviera la oportunidad de volver a experimentar todo el sufrimiento que he tenido por causa del Evangelio, lo volvería a hacer 1000 veces, por causa de Jesucristo. Yo nunca cambiaría todo lo que he sufrido por la causa de Jesucristo. ¿Cómo es posible, hermanos? Cuando a Pablo le dijeron una vez: Pablo, no vayas a Jerusalén porque ahí te van a apresar, Pablo dijo: ¿y cuál es el problema? Porque yo no solo estoy dispuesto a ser atado, golpeado y encarcelado, sino estoy dispuesto a morir por la causa de Jesucristo. Y yo sé que cada vez que voy a una ciudad me esperan prisiones y cárceles y azotes. Me espera todo eso. Pero Pablo, tú sabes que eso te va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué sigues en eso? Prisionero de Jesucristo. Qué título tan infame, hermanos. Pero para Pablo era un honor llamarse prisionero de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Dice en el versículo que hemos leído, Efesios capítulo 3, versículo 1, una vez más, dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y la primera frase nos vincula con lo que hemos predicado la semana pasada. Por esta causa, dice. Hay una causa, hay una razón por la que yo soy prisionero de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, lo que expliqué en el capítulo 2, es la razón por la cual yo soy prisionero de Cristo. En el capítulo 2 Pablo explicó esto: nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos, por decir así, siervos, y caminábamos guiados por el príncipe de las tinieblas, guiados y gobernados por Satanás. Nuestro corazón era pecaminoso, entregado al pecado, sirvientes de la carne. Estábamos bajo el juicio de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Por eso soy esclavo y prisionero de Jesucristo. Esa es la causa fundamental. Pablo está exactamente prisionero de Jesucristo, está en la cárcel físicamente, pero hay algo más grande que eso. Pablo dice: yo soy preso del amor de Jesucristo. Yo estoy cautivo del amor de Jesucristo. Yo era un hombre malo, perverso. Yo merecía ir al infierno, merecía el castigo eterno, mas Dios me amó y mató a su Hijo Jesucristo por mí. Saber eso, que Él me amó tanto,
me ha encarcelado. Soy preso del amor de Jesucristo, para nunca ser libre. Un pastor dijo esto: estar preso en el amor de Cristo es estar libre totalmente. La libertad más grande que el hombre pueda tener es la esclavitud con Jesucristo. Aquel que es siervo, esclavo y preso de Cristo es el hombre o la mujer más libre de este mundo. Gloria a Dios. Hermanos, Pablo está explicando dos cosas en ese término prisionero de Cristo. Ser cristiano no es fácil. Por eso muchos cristianos se van de la iglesia, porque no eran cristianos. No lo eran. No pueden soportar lo que significa ser un cristiano. Es imposible ser cristiano en tus fuerzas. Es imposible. Mucha gente en la iglesia se aburre y se va. ¿Por qué? Porque no puedes ser cristiano porque quieres. No eres cristiano porque decides serlo. Eres cristiano porque Dios toma tu vida. Dios llena tu corazón. Dios salva tu corazón. Dios se apropia de tu vida. Te posee Dios. Y en ese momento eres cambiado por el poder de Dios y ya eres otro. Bendito sea el Señor. No es algo que tú haces. Decides ser cristiano porque Dios tomó tu corazón. Y ser cristiano, hermanos, tiene un caminar duro, pero duro, duro. Y solo lo pueden caminar aquellos que están con Cristo en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Pero a la vez, ser prisionero de Cristo no solo es pasar momentos realmente duros, como los cristianos que fueron metidos a la cárcel, cristianos que fueron golpeados, apedreados, muchos de ellos quemados en la hoguera, muchos de ellos fueron decapitados, degollados, comidos por las fieras. Pero a la vez, ser prisionero de Cristo significa experimentar el amor de Dios en una manera tal que nunca quisieras otro tipo de amor. Nunca, nunca. A veces cuando hablamos a los adolescentes o a los padres de los adolescentes, cuando estamos tomando el tema, por ejemplo, del enamoramiento, a veces los padres les decimos a los muchachos, ¿no? A la jovencita o al jovencito, le decimos a los hijos, a los sobrinos, sobre este tema del enamoramiento, y le decimos, por ejemplo, así, ¿no? A Juan, así, Juancito, o Miguelito, o Francisco, dice: ¿tú estás enamorado de esa chica? Sí, papá, la quiero, papá, con locura. Pero hijo, es fea, es tosca, no vale la pena. Pero el chico dice: papá, la quiero con locura. Dice: pero hijo, hagamos una cosa, vámonos a vivir a otro distrito, a otra ciudad, nos mudamos de país, vámonos a otro continente para que conozcas otras chicas. Pero él dice: no, papá, ella es la mejor del mundo. Ahora, algunos chicos han hablado así en su adolescencia, pero también las chicas, ¿no? También mamá le dice: Pancha, ¿de verdad te has enamorado de ese flaco? ¿De verdad? Papá es un príncipe. ¿Qué droga estás consumiendo, hija? Papá es lo máximo, mamá. Ese chico es lo máximo. Y tú lo miras, es un cadáver lleno de tatuajes, de fierros por acá, sin pelo, medio pantalón tiene. ¿Te gusta ese chico? Es bello. ¿Qué tienes en tus ojos? No funciona tu cerebro. La agarras a cachetadas, le metes ahí a la ducha con agua fría en invierno y sigue feliz. No despierta. Y a eso es lo que tenía Pablo. Vio a Cristo. No podía haber algo mejor. Pablo vio a Cristo. No podía encontrar nada más precioso que Jesucristo en esta tierra. No había nada más hermoso que Cristo. Solo quería estar con Cristo. Solo deseaba hablar de Cristo. Solo deseaba pasar tiempo con Cristo. Cristo era todo para él. Todo, absolutamente todo. Decidió no tener esposa. Decidió no tener hijos. Sus amigos lo dejaron. La gente de la propia iglesia lo dejó. Sus más cercanos allegados lo dejaron en la cárcel. Pablo dice: en mi primera defensa,
todos me abandonaron, me quedé solo en la cárcel. Es la primera vez que voy a la cárcel y todos me abandonaron, todos arrugaron. Pero el Señor estuvo a mi lado. Es decir, todos me dejaron, pero si Cristo estuvo a mi lado, no estaba solo. Prisionero de Cristo. No solo significa que si de verdad eres cristiano, vas a pasar momentos de sufrimiento y de renuncias. Vas a tener conflictos serios con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Algunos te van a querer botar de la casa. Algunas parejas rompen su relación matrimonial, su relación de convivencia por causa del Evangelio. Porque Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a esta tierra sino espada. Y pondré en disensión al padre contra su hijo, a la madre contra su hijo, al suegro contra el yerno y la nuera. Yo he venido a traer disensión y los primeros enemigos del discípulo cristiano es el de su casa. Por causa de Cristo se sufre, por causa de Jesucristo se padece, por causa, el que es cristiano verdaderamente, por causa de Cristo, está dispuesto a soportar todo y pasa muchas penurias. En una ocasión conté el testimonio de una jovencita que es judía. Esta jovencita se había convertido a Jesucristo, no se sabe cómo, no lo cuenta ella, cómo es que escuchó el Evangelio y se convirtió a Jesucristo. Es un testimonio de la actualidad y esta jovencita habló con sus padres y su padre era un judío recalcitrante, de esos fundamentalistas que aborrecen el cristianismo. Y su papá le dijo, hija, piénsalo bien, nosotros somos judíos, nosotros para nada con ese tal Jesús, el Cristo, nada, olvídate, abandona esa ideología, no quiero saber nada de eso, y piénsalo, decídelo. Y la hija lo pensó, y lo pensó, y lo pensó. Estaba cerca el cumpleaños de la chica. No sé si cumplía 15 o 18 años, no recuerdo, pero llegó el día de su cumpleaños. Una fiesta. El padre preparó todo un banquete como era costumbre, los amigos, la ropa elegante, todo bonito. Y el momento central de la fiesta, de la ceremonia, es cuando el padre presenta a su hija a los demás. Y el padre presenta a su hija, pero dice, quiero hacer una pausa. Y le habla a su hija delante de la familia y los amigos. Y le dice, hija, yo te dije que pienses bien si has decidido ser cristiana. Y tienes que darme una respuesta en este momento. Si me dices que has decidido renunciar a tu fe cristiana y ser judía como nosotros, la fiesta continúa y todo continúa igual. Pero si tú te reafirmas en tu fe como cristiana, en este momento dejas de ser mi hija, pierdes la herencia, te saco del testamento y te vas de la casa. ¿Puedes imaginarte eso? Pero esta joven había conocido a Cristo. Y esta chica, esta jovencita, le dijo a su papá, delante de toda la gente, soy cristiana y voy a ser cristiana. Ese día su papá la botó a la calle y perdió todos sus derechos como judía. ¿Cómo puedes hacer esto? Hay una razón. Pero quiero, antes de que entiendas esta razón, quiero que entiendas, ser cristiano es pasar muchas veces por un valle de lágrimas. Ser cristiano es muchas veces pasar por un túnel oscuro de la incomprensión, del conflicto, donde la pareja comienza a hostilizar tu vida, donde la pareja comienza a aborrecer tus prácticas, donde tus hijos, donde tus padres, tus hermanos comienzan a hacer escarnio de tu fe, se burlan de ti, de tu cristianismo, tratan de hacerte leña y tienes que soportar eso en el trabajo, a veces donde estudias, si de verdad eres cristiano. Eso es parte de ser cristiano. Un cristiano que no pasa esto, tiene que pensar bien si de verdad es cristiano. Todo aquel hombre y mujer que de verdad ha entregado su vida a Jesucristo va a experimentar en mayor o menor grado la persecución, porque todos nosotros hemos subido a la cruz con Jesucristo y tenemos que experimentar algo de la muerte de Jesucristo. Que nadie nos engañe haciéndonos pensar que estar en Cristo es tener una vida feliz, en el sentido feliz que el mundo lo tiene. Feliz para el mundo significa tener dinero. Te vas a casar y vas a ser feliz. Para el mundo significa que no va a haber problemas, y eso es mentira. Feliz, bienestar total, que las cosas te van a salir todas bien, en el sentido del mundo, es una gran mentira. Nosotros sabemos lo que es la verdadera felicidad, pero no tiene nada que ver con la felicidad del mundo. Todo aquel verdadero cristiano sabe esto. Dios está conmigo, pero voy a pasar momentos muy difíciles.
momentos muy agobiantes. Pero sabemos esto, que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. ¡Aleluya! Por eso puedes soportar el hambre, puedes soportar la enfermedad, puedes soportar el abandono de la familia, puedes soportar mil cosas, porque sabes que ser cristiano es pasar por la cárcel. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo es que podemos ser felices en la cárcel siendo prisioneros de Jesucristo? ¿Cómo? Pablo nos enseña acerca de esto, hermanos, en el capítulo 2. Y dice, fue la gracia de Dios que nos ha salvado. Quiero que vean ahí en sus Biblias, en el capítulo 3 de Efesios, capítulo 3, el versículo 2, dice así, capítulo 3 de Efesios, el versículo 2 dice, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Pablo, lo que está diciendo Pablo es, ustedes han oído que a mí me fue dada la gracia de Dios. Luego lo vuelve a repetir en el versículo 7, capítulo 3, versículo 7 de Efesios, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Dios me ha regalado algo tan grande, tan maravilloso. Dios me ha regalado algo tan grande. Luego dice en el versículo 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, Es decir, ¿cuál es la causa, hermanos, por la que Pablo puede estar en la cárcel, realmente en la cárcel, sufrir golpes, escupitajos, insultos, calumnias? ¿Cómo es posible? Y Pablo sabe que esto le va a pasar y Pablo sigue, porque él es consciente de esto. Dios me dio de su gracia, me ha dado de su gracia. ¿Cuál es la gracia? Me perdonó mis ofensas. Ha perdonado mis ofensas, perdonó mis pecados. Yo era un pecador digno del infierno, yo merecía total y eterna condenación y Cristo Jesús se ofreció en mi lugar y la ira de Dios, el castigo y el horror de la ira de Dios cayó sobre las espaldas de Jesucristo, que era el santo que nunca pecó en mi lugar. Esa es la gracia de Dios que me ha salvado y por esa gracia, por esa bendita gracia, soy prisionero de Jesucristo. Soy esclavo del amor de Cristo. Pueden decir que me van a apedrear y no voy a escapar, porque ni las piedras ni nada puede opacar el amor que Cristo tiene para conmigo. Es ese grado tan grande, hermanos, de felicidad que Pablo experimentó con Jesucristo, lo que hace que la prisión pueda ser un palacio para Pablo. La comida inmunda en la cárcel, una comida asquerosa y repugnante en la cárcel, para Pablo puede ser un banquete por la sencilla razón de que cuando Pablo come, Pablo da gracias a Dios por lo que Dios le da. Bendito sea el Señor. Hermanos, quizás es demasiado poco lo que he mencionado acerca de esta palabra prisionero. Todavía no entiendo yo tampoco, hermanos, qué significa ser prisionero de Cristo. Es demasiado grande esa palabra para mí mismo. ¿Qué significa ser prisionero de Cristo? Pero puedo decirles para terminar, hermanos, que es 1000 veces mejor ser prisionero de Cristo que estar esclavo a las cosas de esta vida. Es mejor ser esclavo de Jesucristo, estar preso y envuelto en la cárcel de Jesucristo, que estar esclavo en el trabajo. Es mejor que ser esclavo del negocio. Es mejor que ser esclavo de los hombres. Es mejor ser esclavo de Jesucristo y estar preso en la cárcel de Jesucristo, haciendo su voluntad, viviendo para Él, haciendo lo que a Él le agrada, viviendo hasta el último de nuestros días, hermanos, tan solamente con un deseo: honrarle, amarle, servirle, y que nuestra vida sea para su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Señor, ha sido tan grande nuestra miseria y ha sido tan grande, Señor, nuestra maldad. Ha sido tan terrible nuestra rebelión
tan ofensiva ha sido nuestra vida delante de ti, Señor. Pero a pesar de eso, tú nos has mirado con gracia. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Padre. Te suplicamos misericordia, Señor. Lava nuestro corazón de toda la inmundicia. Lávanos con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Cámbianos y danos un nuevo corazón, Señor, para honrarte, para amarte y para servirte. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.